Bueno, ahí parece que está comenzando la grabación. Ahora sí, buenos días, estudiantes. Esta va a ser la primera clase teórica de audiencias transmediales. La idea de hoy va a ser básicamente ubicarnos en el campo de la comunicación, ¿no? Hablar un poquito sobre ese campo, esa disciplina de las ciencias sociales que nos reúne, ¿no? Porque la comunicación digital más allá de del nombre que tiene nuestra carrera, la comunicación digital pertenece a un campo mayor, a una disciplina mayor, que es la comunicación, una disciplina que es relativamente nueva, ¿no? Si uno la piensa en términos de otras disciplinas, otras ciencias sociales, eh, es una disciplina bastante nueva, tiene aproximadamente 100 años. em, y bueno, la idea un poco es esa, ¿no? Ubicarnos dentro del campo de la comunicación, ubicar los estudios de las audiencias en general. Después vamos a llegar a las audiencias transmediales en otras clases, pero la idea es empezar a ubicarnos en ese gran campo, porque eso después nos va a servir justamente para hablar sobre las corrientes propias de los estudios de las audiencias. Em, y también, bueno, tratar de entender, ¿no? Por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, no solamente en términos de la comunicación digital, sino también en términos de las audiencias digitales o las audiencias transmediales, ¿no? Entonces, la idea un poco de de esta clase va a ser justamente esto de ubicarnos en un campo, ubicarnos en una disciplina científica para entender un poquito más qué es lo que de qué vamos a estar hablando en las próximas clases, ¿no? Antes de eso, yo lo que sí quería, siempre al principio de de las clases tengo mis mensajes parroquiales, ¿no? Un poco para volver a al aula virtual, ¿no? Hoy estuvieron preguntando sobre las, las la clase, ¿no? Básicamente dónde estaban los datos de de la clase virtual. Yo de todas maneras respondí en el grupo de WhatsApp. En la descripción del grupo de WhatsApp van a encontrar los datos para ingresar a las clases virtuales. Siempre va a ser el mismo enlace, a menos que suceda algo y obviamente si sucede algo vamos a estar avisando. eh, pero en principio es el mismo enlace para todas las clases virtuales de acá hasta fin de la cursada, ¿no? De todas maneras, un poco como para también que lo sepan, antes de todas las clases, yo diría un día antes o capaz que unas horas antes de la clase del día, ustedes van a encontrar ya la pestaña en el aula virtual, yo imagino que la deben estar viendo, la pestaña de la clase del día con los datos del Zoom para que puedan ingresar por ahí si es que les interesa ingresar por ahí, ¿no? De todas maneras, yo imagino que la forma más sencilla y más directa es por el grupo de WhatsApp, pero por las dudas, por si no pudieran o algo, siempre va a estar el dato de la clase en el aula virtual, ¿no? Que de hecho es justamente el espacio institucional para hacer estas cosas, ¿no? Em, de todas maneras, un rato antes, también vamos a estar avisando por el grupo de WhatsApp, por si no pudieron ingresar a al aula virtual, ¿no? Y bueno, acá ya pueden ver justamente la bibliografía, esto creo que yo lo estuve subiendo ayer a la noche, digo, es posible que no lo hayan visto. Yo pensando por ahí en las personas que en la clase pasada ya nos habían pedido ir leyendo bibliografía, acá están los textos que un poco van a vamos a estar utilizando para la clase de hoy, ¿no? La idea, a ver, la idea general también de aquí hasta fin de la cursada es en realidad guiarlos un poquito en la lectura, ¿no? Nosotros vamos a estar basándonos en algunos textos y en algunos libros. Las clases teóricas se van a basar en esos textos, en esos libros, y la idea un poco es guiarlos en esa lectura, guiarlos en los conceptos que nos interesan para entender de qué vamos a estar hablando en términos de audiencias transmediales, ¿no? Em, por eso, a ver, acá van a aparecer tres libros, les va a aparecer un montón, pero en realidad de estos tres libros lo que hay que leer son algunas cuestiones muy específicas. De hecho,
como bien dice acá en la bibliografía, para esta clase vamos a estar utilizando básicamente hipermediaciones de Carlos de Escolari, el capítulo 1. Em, los otros dos textos son complementarios a este texto de Scolari. Inclusive Historia de la Comunicación de Jujuy es un excelente libro de Marcelo Brunet, yo no sé si lo conocen, es un docente de la facultad, el primer egresado de la carrera de comunicación en la facultad. Él hace historia de la comunicación en Jujuy y bueno, lo interesante acá es, vamos a estar hablando también un poquito sobre la evolución de las tecnologías de la comunicación, no solamente en Jujuy, sino también en el mundo, y un poco eso. Son lecturas complementarias que nosotros les proponemos, no van a ser obligatorias, pero si a ustedes les interesa o después en el futuro les pueda servir estos libros, ahí van a estar disponibles para la descarga, ¿no? Y bueno, y cuando termine esta clase, lo que ustedes van a estar viendo es un poco lo que se ve acá, ¿no? Eh, que es la clase de presentación del miércoles. Va a estar el video incrustado en la, en la pestaña del aula virtual, por si lo quieren ver directamente acá, si no, pueden hacer el enlace directamente a YouTube. Y después abajo van a encontrar los PDF, digo, las presentaciones que habremos hecho para esa clase en PDF abajo del video. Y también si es que en el caso de que haya bibliografía para esa clase, la van a encontrar también abajo a esa bibliografía, ¿no? La clase pasada, bueno, ahí está, fíjense, hay un PDF sobre la clase de presentación con los datos, ¿no? Ahí en el grupo de WhatsApp vi que había gente que preguntaba sobre las modalidades cursadas porque no estuvieron el miércoles o porque estuvieron pero no estaban del todo disponibles. Ahí pueden encontrar la información tranquilamente, si es que no quieren ver el video, ¿no? Si no me quieren ver a mí en una pantalla, pueden ver ahí los datos sobre la modalidad de cursado. Y si no, también ahí también se encuentra el trabajo del año pasado, el resumen del trabajo del año pasado de investigación, por si les interesa saber algunos datos sobre los consumos transmediales en Jujuy, o por si quieren ir viendo más o menos de qué se va a tratar el trabajo final de este año, ¿no? Si ven, van a cambiar algunos datos, pero en gran mayoría de eso se va a tratar el trabajo de este año, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre todo esto. No, profe. Bueno, entonces comencemos con la clase de hoy. A ver dónde estoy. Estoy acá. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy justamente es un poco el campo de los estudios de las audiencias en la disciplina de la comunicación social en general, ¿no? La idea, como les decía un poquito al principio, es eso, ¿no? Ubicarnos dentro del campo de la comunicación para entender un poco de qué vamos a estar hablando en términos de audiencias, en términos de público, de consumidores. Después vamos a introducir el concepto de prosumidor. Seguramente muchos conceptos que ya lo han estado viendo a lo largo de la tecnicatura, pero que nosotros los recuperamos y tratamos de articularlos con lo que va a venirnos después en las próximas clases. Em, entonces, yo imagino que muchas de las cosas que vamos a decir ahora y que también diremos en otras clases, es posible que ya las hayan visto, o capaz que la vieron de otra forma, pero la idea es un poco eso, ¿no? Recuperar algunos conocimientos de ustedes para ubicarnos en el campo de la comunicación. Pero yo siempre comienzo esto, pues siempre me gusta esta dinámica de, bueno, preguntarles, ¿no? Preguntarles a ustedes. ¿Qué es la comunicación? ¿No? ¿Qué entienden por comunicación? Ustedes están estudiando la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente. Yo quiero escucharlos y escucharlas a ver qué definición tienen de la comunicación.
No es un examen, ¿no? O capaz que un poco sí. Profe, Sí, Priscila. eh, sí, yo más que nada cuando escuchamos hablar de comunicación, saliéndonos del modelo tradicional que se nos enseñó en la escuela, más que nada lo veo como lo que vendría a ser un proceso de intercambio, no solamente de uno a uno, sino de que hoy en día se puede considerar, viendo desde un lado más amplio quizás la comunicación, como este elemento, digamos, o este proceso en el cual va a haber un intercambio de ideas, de información, quizás hasta en algún punto de emociones, porque en cierto punto todo comunica. Una imagen comunica, una expresión comunica, un gesto comunica, una palabra comunica, algo escrito comunica. Yo creo de que estamos en constante comunicación porque hay un todo que comunica. Sí, todo comunica, decía Václavic, ¿no? Yo imagino que de ahí lo estás trayendo. De todas maneras, algo que me interesa, que me gustó esto de lo que dijiste, Priscila, esto del modelo tradicional que nos enseñan, ¿no? ¿Cuál es ese modelo que nos enseñan? Y el típico de la primaria, profe, en donde vemos un receptor, un único lenguaje, un único código, un único mensaje y un receptor que lo va a interpretar de ese modo. Cuando yo hoy en día, ya siendo un poquito más avanzada en la carrera, quizás me puedo despojar de ese modelo de comunicación tradicional y decir, bueno, quizás el receptor no lo va a interpretar del mismo modo, porque hoy en día no podemos ver de que no hay una misma interpretación, no porque se tire en cierto código o por cierto canal, el mensaje va a llegar de la misma forma al receptor, digamos. Bien, bien. Depende Priscila, vos, mucho, y acá trayendo mucho el nombre de la materia, no disculpe, sí. esto de audiencias, podemos ver entonces de que va a depender mucho del tipo de persona que recepte, cómo va a interpretar ese mensaje también. Sí, sí, sí. Priscila, ¿vos estás haciendo únicamente la tecnicatura o ya habías hecho comunicación social? No, no, yo estoy haciendo la tecnicatura en comunicación digital únicamente, pero sí soy estudiante avanzada de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, Gracias, gracias, Priscila. nadie que. José, por ahí en el chat dice broadcasting, ¿no? Yo imagino que eso es lo que entiende por comunicación. Pedro Morales dice el modelo tradicional conductista, receptor, canal y emisor, ¿no? Yo imagino que se refiere al modelo tradicional del que hablaba Priscila. Sí, Verónica, por favor. Verónica. Yo había Sí. visto en otra materia em, que la comunicación, además de ser ese modelo tradicional que planteó mi compañera, es una puesta en común de Bien. ideas. Entonces, quería agregar eso. Puesta en común, si no me equivoco, es la definición de Pascali, si no me equivoco, ¿no? Fernanda, por ahí capaz que... Y Fernanda, Ivana, siempre te digo Fernanda. Ivana, por ahí capaz que me puedes ayudar a recordar de dónde viene la puesta, pero creo que puesta en común es la definición que utiliza Pascali para definir la comunicación. ¿En qué materia vieron eso, Verónica? Temática de la comunicación. Problemática de la comunicación. ¿Con quién lo ven eso? Discúlpeme que... No, no, no es que quiere perseguir docentes, ¿no? Sino que quiero saber si con quién estamos dialogando, ¿no? Esa es la idea. ¿Se acuerdan quién es el docente de problemáticas? Yo ayer Hola. llegué tarde para la presentación, así que no sé, no sabría decir. Ah, bien, recién están comenzando con eso, bien. Em, Ahí Mario dice, la comunicación es un proceso de negociación y construcción colectiva de sentidos. Gracias, Mario, por esa definición, porque es mucho más, va mucho más allá de la definición tradicional, ¿no? De simple transmisión
de mensajes, ¿no? Verónica dice, es la manera de compartir información, ¿no? Sí, también siempre está presente también la cuestión de la información, ¿no? La transmisión de la información. Eh, Esto que decía, a veces me olvido los nombres, discúlpenme, ¿no? Creo que era Priscila, si no me equivoco, que es la que había hablado, cuando decía todo comunica, ¿no? El todo comunica es muy de Václavic, no sé si se acuerdan, si lo han visto en alguna materia de primer año. em, Era un tipo que perteneció a una escuela, la escuela norteamericana de Palo Alto, ¿no? Él hace una suerte de axiomas de la comunicación. El primer axioma justamente es todo comunica, pero después los otros axiomas siempre están hablando sobre un nivel de información, ¿no? Por eso me gusta también esa palabra de información, porque ahí justamente también aparece Václavic. Pero siempre la idea de la transmisión de información, aun cuando Václavic hablaba también de no es solamente la información lo que se transmite en una comunicación, sino también está la relación, podríamos decir, estas emociones de las que también hablaba Priscila y que también aparecen ahí en algunas de las definiciones, ¿no? Santiago dice, el profesor de problemática es Gonzalo Zubia. Sí, el amigo Gonzalo Zubia. Perfecto. Daniela dice, procesos de intercambios culturales, interpretación de sentidos, diálogo, construcción discursiva. Bárbara dice, profe, la comunicación es algo mucho más complejo, donde intervienen factores que afectan tanto al emisor y al receptor, el cual pasa a ser un receptor activo que rechaza o no el mensaje. Además, el contexto también forma parte de ese proceso, sí, transición de sentido, dice Malem. Ana Paula había levantado la mano. Sí, buenos días, profe. Yo quería Buenos días. decir que no solo las palabras comunican, que los silencios y los gestos también pueden comunicar. Una vez en una clase de sociología, una, la profe Vargas, si no me equivoco, nos comentó, o sea, nos preguntó cómo había sido nuestra mañana y en qué momento pensamos que empezamos a comunicar. Y todos dijimos como, no, bueno, cuando nos despertamos dijimos buenos días. Y ella dijo, no, como, o sea, desde el primer momento del día empezamos a comunicarte y todo. Y bueno, eso me quedó a mí mucho. Bien, bien. Gracias. Gracias, Ana Paula. Stephanie dice, la comunicación no es el simple proceso lineal, es un proceso de construcción de sentido. No se trata solo de enviar mensajes, sino de cómo las personas las interpretan, los interpretan a los mensajes, perdón, dentro de contextos culturales y sociales. Bueno, está bueno, digo, porque me ayuda a saber esto un poco de que han estado pensando en la comunicación más allá de esa definición tradicional de la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor, ¿no? Que es como una primera definición, de hecho, esto que les dije, ¿no? Al principio de que la comunicación es un campo relativamente nuevo si uno lo piensa en términos de otras ciencias como la antropología o la sociología, que son un poco más viejas. Em, pero al principio la comunicación se pensaba de esa manera, ¿no? De hecho, imagino que habrán, cuando vieron esas primeras definiciones, sabrán un poco sobre las discusiones, ¿no? Aparece esa definición em, en un momento específico. De eso también vamos a estar hablando, de los contextos justamente culturales y sociales de la aparición de la comunicación. Pero bueno, en ese momento se trataba de explicar algo de la comunicación relacionado con la tecnología y por eso ese circuito de la comunicación bien simplificado, ¿no? De transmisión de mensajes, estaba respondiendo a la idea del momento y después eso fue evolucionando y la verdad que me quedo un poco más tranquilo al saber que ustedes entienden que es mucho más complejo que ese proceso de transmisión, ¿no? Pero bueno, volviendo al cuadro. A pesar de haber dicho todo esto, ¿no? Si bien sabemos que la comunicación es algo mucho más complejo que el circuito de la comunicación, una primera aproximación para entender el campo de la comunicación es a partir de ese circuito, ¿no? Es medio contradictorio, pero digo, nos ayuda el circuito por lo simplificado que es
nos ayuda a simplificar un poco ese campo de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, acá justamente aparece una forma de los primeros circuitos. De hecho, este es el circuito que propone, em, ay, se me fue el nombre, Jacobson. Roman Jacobson, ¿no? Cuando Roman Jacobson, yo por ahí tiro, yo voy a tirar los autores, esperando que ustedes me digan, ah, sí, sí lo vimos, capaz que ni se acuerdan, pero la idea es un poco también recuperar sus propios conocimientos, ¿no? Pero si se acuerdan de Roman Jacobson, si lo han visto en alguna materia anteriormente, Roman Jacobson decía, bueno, hay elementos o hay partes, en el circuito de la comunicación, y a cada elemento le corresponde una función, ¿no? Estaba la función referencial, la función, fática, la función expresiva, la emotiva, ¿no? Esto que también un poco lo decía Priscila. Priscila, te agarré de punto, discúlpame. Em, No, no, profe, yo encantada. Así voy prestando atención sos también. parte, sí, Sí. estoy alimentando tu ego. Sí, no, Em, no es alimentar el ego, sino de que me mencione me hace estar atenta. Escucho no, mi está nombre bien, y vuelvo. te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. No, pero digo, efectivamente las emociones, cuando Roman Jacobson propone este circuito, ¿no? Con sus correspondientes funciones, ahí justamente aparece la expresiva, ¿no? La expresiva, la poética, ¿no? Aparecen varias funciones. Yo lo estoy diciendo, obviamente no les voy a preguntar si se acuerdan de esto, porque es posible que reciba muchos no, em, pero Sí la lo idea es vimos, esa. profe. ¿Qué, si lo vieron? Lo vimos en radio, si no me equivoco. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero eso, nuevamente, este circuito es, uno de los primeros circuitos de la comunicación, uno de los primeros circuitos bastante simples de la comunicación. Pero esto, justamente, este circuito nos ayuda un poco a pensar cuáles fueron las inquietudes o las investigaciones de la comunicación en un principio cuando se estaba conformando este campo, ¿no? Voy a ver dónde estoy acá. Bueno, sí, no voy a hablar de esto. Este creo que es el otro modelo mucho más complejo, que además habla de la retroalimentación, bla, bla, bla. Esto ya lo vieron, lo voy a pasar por alto, ¿no? Bueno, pensar justamente el campo de la comunicación a partir del circuito de la comunicación nos ayuda a entender un poco también, las investigaciones, ¿no? Como les venía diciendo. Entonces, si uno lo piensa, ¿no? Desde este modelo simplificado de la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor en un determinado contexto, ahí uno puede encontrar en esas partes algunas inquietudes de los investigadores al momento de, eh, definir los objetos de investigación. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la emisión, ¿no? Ahí está justamente la inquietud en la producción de los sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunicación, yo acá voy a hablar un poco sobre, eh, la carrera la licenciatura en comunicación social, ¿no? Sé que no todos saben muy bien, sobre la conformación de esa carrera, la carrera hermana mayor de la tecnicatura, pero un poco para entender estos objetos de investigación, ¿no? Por ejemplo, la producción de sentidos, y pensando en nuestra carrera, hay muchos trabajos sobre comunicación institucional, ¿no? Cómo las instituciones de la sociedad se dedican a producir mensajes o producir comunicación para, la sociedad justamente, ¿no? O sea, la institución se comunica con la sociedad o la sociedad se comunica con la institución, o cómo las mismas partes o las personas que conforman esas instituciones, se comunican entre sí, ¿no? Entonces ahí está justamente uno de los objetos de, la investigación de este campo, pensando desde este polo de la emisión, ¿no? También están los estudios de la producción, periodística, ¿no? Hay muchos estudios sobre lo que se conoce como la cocina periodística, ¿no? Las rutinas periodísticas. eh, Esto es un poco más pensado en términos de los medios tradicionales, ¿no? Los diarios tradicionales y los noticieros tradicionales, cómo construyen las noticias, cómo las escriben, la circulación de la información
dentro de un mismo diario, cómo se jerarquiza la información, bla, 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 ¿no? Básicamente esa cocina, ¿no? Que yo imagino, a ver, si ustedes ya están trabajando en términos de medios digitales, quizás sabrán un poquito sobre estas cocinas que ya van más allá del periodismo, sino que incluyen un montón eh, de otros ámbitos, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Cómo se producen esa información en esos contextos, ¿no? Después pensando en términos del mensaje, ¿no? Ya pasando el polo de la emisión y yendo al mensaje, acá tenemos las investigaciones en términos del análisis de contenido, ¿no? Eh, a grandes rasgos hay como dos grandes escuelas, ¿no? En términos de análisis de contenido. Uno es el análisis del discurso, ¿no? Que es em, aquella pequeña parcela del campo de la comunicación que se dedica a la investigación de los textos, sean orales o escritos, pero básicamente eso, ¿no? Investigar y analizar los discursos textuales, verbales, escritos, orales, para tratar de interpretar los sentidos que se transmiten o que circulan en esos textos, ¿no? Después está la semiótica, ¿no? La semiótica es como también es una hermana del análisis del discurso, aun cuando los analistas del discurso medio que nos peleamos con los semióticos porque todo el tiempo nos estamos invadiendo los campos. Pero la semiótica, a ver, si los analistas del discurso analizan los textos, los semióticos analizan lo que podríamos decir los textos audiovisuales, ¿no? Aun cuando los analistas del discurso también a veces analizan textos audiovisuales, en general la semiótica se dedica más a todo lo que sea audiovisual, ¿no? Análisis de lo audiovisual. Em, yo por ahí no sé, digo, si hay alguna duda sobre todo esto, me van preguntando, ¿no? Esto no sé si lo dijimos la clase pasada, pero no nos molesta que nos interrumpan. De hecho, me ayudan a mí muchísimo para descansar la voz y para tomar algo. Pero bueno, si hay alguna duda sobre todo esto, nos van preguntando y si no, seguimos. Voy a saltar la parte de la recepción porque justamente es lo que nos involucra a nosotros y vamos a pasar a la parte del contexto, ¿no? Acá hay investigaciones de perspectivas históricas. De hecho, ese libro que yo les coloqué ahí en la bibliografía, en el aula virtual, el libro de Marcelo Brunet, La historia de la comunicación en Jujuy, está dentro de esas investigaciones, ¿no? Investigaciones con perspectivas históricas, investigaciones que tratan de indagar sobre la comunicación en determinados momentos de la historia, ¿no? Hay otros trabajos muy interesantes, ¿no? En la maestría en problemática contemporánea de la comunicación, el compañero Maximiliano Quintero, él hizo una investigación, por ejemplo, de los em, servicios de cable de la ciudad de San Pedro, ¿no? Creo que en los 90, la verdad que no tengo tantas precisiones sobre esa investigación, pero básicamente lo que se interesan es eso, ¿no? La comunicación, esa empresa de comunicación o lo que sea, desde una perspectiva histórica, ¿no? Tratando de ver el desarrollo o la evolución de esas empresas o esas tecnologías a lo largo del tiempo. De hecho, nosotros, bueno, vamos a estar utilizando varios textos de Scolari, y Scolari un poco se interesa por esta perspectiva histórica. De hecho, bueno, si uno piensa que él adscribe o adhiere a la escuela de la evolución de los medios, bueno, ya la misma idea de evolución nos da una idea de perspectiva histórica, ¿no? Hay algún tipo de cambio o proceso histórico en esta idea de la evolución. Bueno, y finalmente, el, el, el polo de la recepción, ¿no? Ahí efectivamente vamos a estar nosotros, ¿no? Si bien es posible que muchas de las investigaciones pongan pie en más de uno de estos polos o elementos en el circuito de la comunicación, nosotros en gran medida nos vamos a estar dedicando a este polo de la recepción, ¿no? Vamos a tratando de
indagar y reflexionar sobre las audiencias, nosotros como audiencias, y también otras personas, ¿no? Como audiencias, como consumidores. Más adelante, no sé si hoy llegaremos a ver eso, pero más adelante también vamos a problematizar la definición de audiencia, ¿no? Porque la audiencia tiene su propia carga eh, conceptual y que podemos criticar en términos de un concepto que capaz que no se ajusta completamente a las realidades actuales en términos de consumo y producción de contenidos, ¿no? Pero bueno, se entiende esto, ¿no? De pensar el campo de la comunicación y sus investigaciones desde el circuito de la comunicación. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Perfecto, perfecto. De hecho, a ver, si hay gente acá que está haciendo la licenciatura, además de estar haciendo la tecnicatura, y está pensando en una tesis, en un futuro, esto también les puede servir, ¿no? Para pensar, bueno, ¿dónde quiero hacer mi tesis, ¿no? ¿En qué lugar de este campo puedo colocar mi propio trabajo de investigación? Pero bueno, sigamos a ver dónde estoy. Estoy acá. Bien. Bueno, pensar la comunicación desde el circuito es como una primera aproximación muy simple, ¿no? Muy, muy sintética, ¿no? Pero después podemos ir complejizando esto a partir de otros autores y acá justamente vamos a empezar a hablar desde Scolari, perdón, y es pensar este campo de la comunicación desde lo que Scolari llama los paradigmas, ¿no? Estos paradigmas de la comunicación no solamente los desarrollan Scolari, de hecho, a ver, yo les recomendaría así como si tienen tiempo y tienen ganas, hagan la lectura bueno, la lectura de Scolari es obligatoria, pero además en el aula virtual dejé el libro de Eric Torrico Villanueva, no tiene nada que ver conmigo. Eric Torrico Villanueva, él también habla sobre los enfoques y perspectivas. Si quieren pensarlo igual, es lo mismo que decir paradigmas, ¿no? Em, pero eso, a ver, en los estudios de la comunicación y cuando se analiza la evolución del campo de la comunicación, diversos autores hablan de distintas corrientes dentro de la comunicación, ¿no? Scolari va a proponer estos paradigmas, que son 5 paradigmas. Em, Torrico Villanueva propone 4, pero tienen puntos en común. Digo, a ver, justamente hay mucho de las investigaciones en comunicación, también investigan el propio campo, ¿no? Y cuando analizan ese propio campo, también hacen, algunos autores coinciden, ¿no? En estas corrientes, otros no, pero en gran medida hay cierta coincidencia de cuáles son estos paradigmas y por eso yo traigo el texto de Scolari porque nos ayuda a pensar este campo desde estos paradigmas que me parece que son bastante coincidentes en muchos autores, ¿no? Bueno, Scolari propone justamente estos cinco paradigmas, ¿no? Está el paradigma informacional, el paradigma crítico, el empírico analítico, el cultural interpretativo y uno que suma, que esto sí no aparece en Torrico Villanueva, es el llamado semiótico discursivo, ¿no? Fíjense que ya empiezan a aparecer algunas palabras que ya veíamos, ¿no? La semiótica y el análisis del discurso, por ejemplo, aparecen en el caso de Scolari. Ahora vamos a hablar un poquito sobre estos paradigmas. No sé dónde estoy, acá estoy. Bien. Eh, bueno, esto un poco nos podría, es un cuadro un poco grandecito, ¿no? Eh, y de esto un poco se va a tratar la clase de hoy, ¿no? La idea es eso, digamos, pensar cómo estos campos, perdón, estos paradigmas han ido definiendo los objetos de la investigación dentro de la comunicación a lo largo del tiempo, ¿no? Acá también hay una evolución, ¿no? Si bien eh, no supone que en el momento actual de la comunicación o de la comunicación digital convergente
hayamos llegado al último paradigma y sea el rey, porque en realidad no es así. Y además no es que se han ido reemplazando, ¿no? Esto lo vamos a ver también cuando veamos ecología de los medios. No es que los paradigmas se van reemplazando y unos van muriendo y otros van evolucionando, sino que en realidad los mismos paradigmas van conviviendo a lo largo del tiempo. Hay algunos que se vuelven muy masivos, ¿no? O muy populares en un momento, después pierden poder, pero en gran medida podríamos decir que estos cinco paradigmas todavía conviven en los estudios de la comunicación en, en la actualidad, ¿no? No es que se han ido, los primeros se han ido olvidando y ya pasaron, sino que de hecho, inclusive diría que esos primeros tienen todavía mucha vigencia en términos de el análisis de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, el primer paradigma del que vamos a hablar es el paradigma informacional. Paradigma informacional que em, está basado en gran medida en la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver. Esto yo imagino que yo por ahí siempre digo, imagino que lo habrán visto, ¿no? Porque además eran cosas que veíamos nosotros en los 90 cuando éramos estudiantes de comunicación y ya no sé si se sigue viendo, ¿no? Pero, a ver, si lo dice Escolar y en este libro de hipermediación del 2009, yo imagino que debe tener, se debe seguir viendo en los contenidos de las carreras de comunicación, ¿no? Han escuchado a Shannon y Weber, ¿no? No sé si sus discos, pero sí han escuchado ese nombre, ¿no? Sí, pero fue creo que si no me equivoco, en primer año de comunicación social. Bien, bien. Bueno, a ver, Shannon y Weaver es justamente esto, ¿no? Uno de los primeros circuitos de la comunicación es el circuito de Shannon y Weaver, ¿no? Siempre digo, voy a averiguar quién es Shannon y voy a averiguar quién es Weaver. Sé que uno es ingeniero y el otro es psicólogo, pero no sé cuál es cuál, ¿no? Básicamente, eh, el ingeniero trabajaba para la empresa Bell, ¿no? La empresa de telefónica Bell, justamente hace como 100 años aproximadamente. No sé si el artículo es de 1920 o 1910, la verdad que no tengo muchas precisiones sobre eso. Lo pueden buscar de todas maneras en Wikipedia. En Wikipedia está el paper original en inglés, ¿no? Les recomiendo que lo bajen. No, a ver, aún si no entienden el inglés, les diría que lo bajen porque es interesante ver cómo ese paper tiene ecuaciones que supuestamente ayudan a hacer mucho más eficiente la comunicación, ¿no? Como si uno aplicara, por eso lo interesante también el nombre, ¿no? Teoría matemática, ¿no? Como si uno aplicara ciertas ecuaciones a una comunicación humana y eso ayudaría a hacer que nuestra comunicación sea mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Em, a ver, eso pensándolo en términos de la comunicación cara a cara. Hoy por hoy, en las épocas de los algoritmos, uno podría decir, bueno, tan errado no estaban, ¿no? Digamos, cuando se aplican estos algoritmos al cálculo de la eficiencia o no de la comunicación en plataformas digitales, un poco que ayudan a mejorar la comunicación. Pero en la comunicación cara a cara, pensarla en términos matemáticos es medio utópico. Pero bueno, estos tipos pensaron esa primera comunicación, ese primer circuito de la comunicación, desde una idea de algo que podía ser cuantificable, ¿no? Que la comunicación podía expresarse en términos matemáticos y por eso se llama así esta teoría, ¿no? Bueno, lo que buscaban Shannon y Weaver básicamente es mejorar la calidad de las transmisiones y los procesos de retroalimentación. Ellos en realidad, nuevamente, no es que lo hacían de, de cortos de vista, ¿no? O cortos de panorama, de decir que la comunicación podía ser cuantificable, sino que en realidad ellos estaban laburando en una empresa, estaban queriendo mejorar la comunicación entre los teléfonos. Eso después lo extrapolan a la comunicación humana en general, pero los tipos
piensan a partir de su propio contexto, ¿no? Que es ser laburantes en una empresa de teléfonos, ¿no? Bueno, ahí aparecen conceptos que ya conocemos, ¿no? Emisor, receptor, código, canal, mensaje, entropía, ruido, feedback, retroalimentación. Todos esos son conceptos que aparecen en esta teoría matemática de la comunicación, y que empiezan a ya definir ciertos elementos propios de esta disciplina que se funda aproximadamente hace 100 años en las ciencias sociales, ¿no? Nosotros formamos parte de una ciencia social, eh, una disciplina que en ese momento tenía pretensiones de ser una ciencia exacta, perdón, pero sabemos que eso es casi imposible, ¿no? Pero básicamente de eso se trata ese paradigma informacional, ¿no? La teoría matemática de la comunicación de Sharon y Weaver. ¿Se entiende eso, no? Esto lo vieron, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, Y profe. profe, acá seguimos. Perfecto. Bueno, em, este paradigma informacional y esta teoría matemática, y como dije, eran empleados de la Bell, em, se origina en Estados Unidos, ¿no? Y un poco empieza a definir el perfil del investigador en los Estados Unidos. Mientras pasaba eso en Estados Unidos, en Europa pasaba otra cosa, ¿no? En Europa se funda lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Hace poco justamente se estuvo hablando, estuvo como presente, ¿no? En ciertos discursos públicos, esto de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como que estaban enseñando a adoctrinar. No sé qué, pero digo, a ver, en Europa se funda, no solamente en Europa, en Alemania, ¿no? Se funda esta escuela de Frankfurt, justamente en la ciudad de Frankfurt, ¿no? Em, una escuela que en realidad no es una escuela propia de la comunicación. Bueno, la comunicación medio que a lo largo del tiempo ha ido invadiendo, ¿no? Otras disciplinas, ha ido tomando conceptos de otras disciplinas, y la escuela de Frankfurt más bien es una escuela filosófica, ¿no? Se involucran en muchas cuestiones también de la economía y otras cosas, de la sociología, pero nosotros en comunicación la sentimos como propia porque, bueno, ellos también hablan sobre las tecnologías de la comunicación de su momento, ¿no? Bueno, lo habrán escuchado a Adorno, a Horkheimer, a Benjamin, a ellos lo habrán escuchado porque muchos de los docentes y de nuestros compañeros son medio fanáticos de estos autores, y me parece perfecto porque son muy buenos. Em, pero eso, es una escuela crítica, ¿no? ¿Qué significa esto? Em, Mientras que la escuela informacional busca hacer mucho más eficiente la comunicación, esta escuela crítica lo que dice, bueno, estos medios de comunicación está muy centrada en los medios de comunicación, ¿no? Dice, más que en la comunicación humana, está pensando en los medios de comunicación. Y dice, los medios de comunicación vienen a servir a determinadas clases sociales para la dominación de las clases subalternas, ¿no? Podríamos decirlo de una manera muy, muy simplificada, ¿no? Pero lo que están pensando es justamente eso. Los medios de comunicación sirven a ciertos intereses que no son mayoritarios en una sociedad, ¿no? Tenía razón, dice Julieta. Es discutible, ¿no? Es discutible, ¿no? Em, de hecho, hay un autor también que siempre lo, lo tomamos como propio en comunicación, que es Humberto Eco. Humberto Eco en algún momento escribe un libro que se llama Apocalípticos e integrados, ¿no? Y lo que básicamente, también lo voy a simplificar muchísimo, Humberto Eco, es mucho más interesante lo que él dice, pero básicamente lo que dice es, bueno, todas las teorías de la comunicación se pueden clasificar en teorías que son apocalípticas, que piensan que la comunicación es lo peor que le pasó a la humanidad,
y teorías que son integradas, ¿no? Teorías que pueden, que dicen no, la comunicación em, sirve al beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, a ver, si la informacional no problematizaba la comunicación, efectivamente la escuela crítica es una escuela apocalíptica, ¿no? Una escuela que piensa que lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad son los medios de comunicación. A ver, también hay que entender el contexto. Digo, a ver, si uno pensaba que Shannon y Weaver hacen ese circuito porque trabajaban en una empresa telefónica, eh, también hay que pensar que la gente, la escuela de Frankfurt, piensa de esa manera porque están viendo en la propia Alemania que el nazismo está utilizando los medios de comunicación para su propio beneficio, ¿no? Yo imagino que esto lo sabrán por películas o por estudios históricos, pero el nazismo, la Alemania nazi, Hitler y todo el Tercer Reich, hacían mucho uso de primero el cine y después la radio, que eran los medios de comunicación del momento, para transmitir sus ideas, ¿no? Entonces, efectivamente estaban preocupados por eso y uno puede entender esa perspectiva crítica o apocalíptica a partir del momento en el que aparecen, ¿no? Julieta me pregunta, ¿usted qué opina? Yo, a ver, yo siempre soy apocalíptico, ¿no? Yo soy pesimista por naturaleza, así que yo en realidad pertenezco a esta escuela. Sin ser alemán, Lo sigo. sin haber ido nunca a Europa, yo soy de la escuela de Frankfurt. Tengo las remeras de la escuela de Frankfurt. Así como hay gente que tiene la remera de Hogwarts, yo tengo la remera de la escuela de Frankfurt. Em, bueno, acá, bueno, ellos no solamente dicen los medios son lo peor, ¿no? Tratan de explicar también esos procesos eh, de producción de sentido y ahí aparece la palabra ideología, por ejemplo, ¿no? En esta escuela, en este paradigma, y hablan de la producción, distribución y consumo de bienes culturales. Acá aparece el concepto de bien cultural y de industrias culturales, ¿no? También interesante, ¿no? Esto de que los contenidos, ¿no? O ya no son solamente una obra de arte, sino que en realidad son bienes culturales que son producidos en industrias culturales, ¿no? Bueno, aparece la idea de dominación, la idea de reproducción social, cosas que también supongo que lo han visto en algún momento de su carrera, ¿no? Y aparecen conceptos como alienación, clase, ideología, falsa conciencia, mercancía, racionalidad, imperialismo, unidimensionalidad. Eh, Básicamente, a ver, esto también hay que decirlo, es una escuela, un paradigma que está muy basado o influenciado por el pensamiento marxista, ¿no? Entonces, están pensando en cómo eh, ciertas clases económicas se aprovechan de los medios de comunicación para eh, influir o inducir la ideología de las clases trabajadoras para que tengan o desarrollen una falsa conciencia que no los representen a ellos como una clase, ¿no? Entonces, acá efectivamente va más allá de la simple comunicación, ¿no? La comunicación en todo caso es como un medio para obtener ciertos fines de control social y de dominación de aquellas clases que no son justamente las clases dominantes, ¿no? Se entiende hasta acá lo del paradigma crítico, ¿no? ¿Lo vieron? Yo imagino que lo vieron. En realidad es la primera vez que vemos igual un mapeo, digamos, bien preciso. Por lo Ah, menos en bueno, mi caso no lo había visto en otra materia, digamos, de las corrientes. sí. Y por otro lado, lo que le iba a consultar son los años, porque no los estoy viendo. Sí, no, a ver, yo la verdad que no coloco los años, no he colocado acá los años, lo podría colocar. La informacional, como les digo, creo que es de 1920 el texto el artículo de Shannon y Weaver,
Yo creo que ellos trabajan desde un poco antes. Es más, no conozco mucho la historia entre los dos, pero creo que el que empezó a trabajar primero y a definir el circuito de la comunicación es el ingeniero, que no sé cuál de los dos es el ingeniero. Después se Shannon suma. fue ingeniero y Ah, criptógrafo, perfecto, y el otro era gracias, Verónica. matemático y científico. Sí, 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 sí. Eh, en realidad, Efectivamente. los dos entran a trabajar a la empresa y en esto del nazismo quieren como empezar a entender un poco de cómo mandar más códigos como infiltrados, y ahí comienzan a ver como toda esta teoría de cómo lo hacían, de cómo llegaban a ese lugar. Sí, sí, sí. Pero lo Pero que eso quiero no sería el decir, contexto de la Primera Guerra, perdón, sí, a Vero. ver, 1920, o sea, es Claro. Primera Sí, Guerra. sí, sí, por ahí Lo que más o quiero, menos. lo que quiero decir es que ellos ya trabajaban en Abel y después ellos escriben, tiempo después escriben el artículo, ¿no? Que creo que se llama Teoría Matemática de la Comunicación. Em, o teoría informacional, la verdad que no me acuerdo muy bien el título en inglés, pero eso, ellos ya venían trabajando sobre eso y después como que deciden hacer la teoría matemática a partir de sus propios trabajos. Pero esto es principio de 1900, ¿no? Si quieren 1910, 1920, pueden colocarlo ahí. De todas maneras, búsquenlo en Wikipedia y van a tener mayores precisiones, ¿no? La Escuela de Frankfurt, si bien la escuela, además también lo de no colocar las fechas es un poco porque si bien uno puede colocar un inicio, la verdad que se ha ido desarrollando en todo el tiempo, porque la escuela de Frankfurt aparece más o menos un poco antes del el surgimiento de la Alemania nazi, pero después se siguió desarrollando en todo el tiempo, ¿no? Adorno y Horkheimer y Benjamin son como los primeros pensadores de la escuela de Frankfurt, pero después tuvieron muchos más, ¿no? Y que además fueron como también complejizando y problematizando aún más la cuestión de los medios de comunicación y las ideologías, ¿no? De hecho, voy a decir también acá un chisme, ¿no? Adorno y Horkheimer sí forman parte de la escuela de Frankfurt. A Benjamin hay autores que lo colocan dentro, hay autores que dicen que no. En realidad porque él un poco no se sentía muy identificado con la escuela de Frankfurt. Benjamin es medio problemático porque también, a pesar de ser crítico de los medios, es también un poco benevolente, ¿no? Algo interesante que dice Benjamin, por ejemplo, no sé si lo habrán leído, pero es algo interesante para pensarlo, porque bueno, para Adorno y Horkheimer, los medios eran lo peor, ¿no? De hecho, ellos hablan de eh, el aura en la obra de arte, ¿no? La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, ¿no? Y cómo los medios de comunicación le quitaban cierta aura. Bueno, ahora está como muy presente la idea de aura, ¿no? En el discurso público. Pero, bueno, ahí me dicen que la teoría es de 1948. Por eso digo, a ver, ellos escribieron después el artículo, pero ya venían trabajando desde antes, ¿no? Em, bueno, volviendo a Benjamin, bueno, Adorno y Jorge me dicen que la, la, los medios de comunicación le quitan el aura, podríamos pensar la esencia, ¿no? La esencia artística de cualquier obra de arte le quitan, hacen eso los medios de comunicación al reproducir de manera técnica, ¿no? Piensen, no sé, a ver, lo que estaban pensando ellos, Masiva, sí lo ¿cómo? vimos, Sí, sí lo vimos. Sí, sí. pero Por piensen, a ejemplo, ver, no sé, piensen entre una pintura, ¿no? Y su reproducción técnica no sé, en un póster o en una fotografía, ellos lo que decían, esa fotografía le está quitando la esencia artística a esa obra de arte, ¿no? Lo que dice Benjamin es, en realidad sí, le quita la esencia, pero además ayuda a la democratización de esa obra de arte. Entonces, a pesar de que le quita aura, le está sumando cierto acceso a clases que no podrían acceder si es que no van al museo a ver la obra de arte original, ¿no? Entonces, por ahí Benjamin es un poco rebelde dentro de la escuela de Frankfurt y por eso no todos lo colocan dentro de la escuela de Frankfurt, ¿no?
Pero bueno, se entiende esto, ¿no? De todas maneras, esto, el enfoque crítico efectivamente aparece durante la Segunda Guerra, durante la Alemania nazi. De hecho, Benjamin se suicida, ¿no? Benjamin, en un momento en el que creo que él se está escapando de Alemania, llega a España, se entera de que Alemania está invadiendo España y... No, Francia es así. Él se escapa a Francia, se entera de que Alemania invade Francia, y la cuestión es que un día antes de que él cruce la frontera hacia España, si no me equivoco, por ahí pueden buscar mejor el dato, pero un día antes de que se escapa, medio que le agarra así una ansiedad de decir, bueno, no me voy a escapar, me van a atrapar, qué sé yo, se suicida, y bueno, se suicida escapándose del régimen nazi, ¿no? Bueno, eso pasa la perspectiva crítica. Después aparece esto también, lo de después, ¿no? Uno pensaría que es como una línea de tiempo, y por ahí son medio, medio contemporáneos, ¿no? Pero el paradigma empírico analítico es una escuela también norteamericana, ¿no? Más conocida como la Mass Communication Research. Acá también habrán visto estos autores, ¿no? Laswell, Lazarfeld, Merton. Ellos creo que sí son de la posguerra, ¿no? Ya empiezan a pensar si los pensadores de la Escuela de Frankfurt eh, decían que los medios de comunicación era lo peor que le pasó a la humanidad porque controlaban sus mentes. Esta gente decía, che, a ver, los medios de comunicación producen determinados efectos eh, que los podemos utilizar, ¿no? Tratemos de utilizar esos efectos. Entonces, esta es la escuela de los efectos de los medios de comunicación. De hecho, fíjense que ahí aparece, ¿no? Efectos, opinión pública y agenda suelen ser como los conceptos más importantes de de este paradigma. Y un poco acá es cuando se empiezan a pensar justamente en las audiencias como un sujeto que puede ser un objeto de investigación de la comunicación, ¿no? Eh, Estas personas que además estaban siendo financiadas, nuevamente el contexto, como el contexto también ayuda a la producción de estos conceptos teóricos, ¿no? Eh, Estos investigadores norteamericanos, generalmente financiados por grandes empresas como la Rockefeller o lo que sea, lo que hacían es, bueno, estas empresas decían, bueno, estamos tratando de hacer que la publicidad tenga mejores efectos en las audiencias, entonces les vamos a pagar investigadores que investiguen cuáles son estos efectos y cómo se pueden aprovechar estos efectos para que la gente consuma más, ¿no? Entonces muchos de estas investigaciones están pensados en eso, ¿no? En la publicidad, cómo la publicidad puede influir en los públicos, cómo los medios influyen en los públicos, ¿no? Cómo influye en la opinión pública, también la idea de que los medios de comunicación pueden definir ciertas ideas, ¿no? Acá aparece la idea de agenda, ¿no? Yo imagino que estos conceptos lo deben tener más o menos vistos, y ahí Julieta dice sí, son los que más vimos, al menos en la tecnicatura. Sí, a ver, la idea de los efectos de la comunicación está muy presente, ¿no? Laswell. Laswell también recupera el circuito de la comunicación, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué dice qué dice quién, a quién, en qué canal, con qué efectos? Básicamente está recuperando ese, ese, ese primer circuito de la teoría matemática, ¿no? Estamos hasta ahí. Sí, profe. Perfecto. A Sí, ver, sí. deme un segundo que yo me ubico. Ah, bien. Y bueno, después. Sigo diciendo después como si esto fuese una evolución, pero en realidad nuevamente, algunos aparecen de manera contemporánea y otros son como
continuaciones de otros pensamientos. De hecho, el paradigma cultural interpretativo, uno lo podría pensar como una suerte de evolución del paradigma crítico, ¿no? Eh, si el paradigma crítico, si la escuela de Frankfurt era alemana, esta es una escuela casi en su totalidad inglesa, ¿no? Acá aparece la escuela de Birmingham, también con autores que habrán escuchado, imagino yo, ¿no? Raymond Williams, Stuart Hall. Y acá también lo interesante de esta escuela es que tuvo mucha influencia en el desarrollo y la emergencia de una escuela latinoamericana, ¿no? De pensamiento dentro de esto cultural interpretativo, ¿no? Jesús Martín Barbero, nosotros lo vamos a estar incorporando a Jesús Martín Barbero con el concepto de mediación cuando veamos hipermediaciones. Bueno, de hecho, el título del libro de Scolari, que lo van a tener ya ese primer capítulo. Eh, Scolari, justamente ahí Julieta pregunta, ¿es qué escuela es Scolari? Qué buena pregunta, ¿no? En principio, Scolari se suma a la corriente de la evolución de los medios dentro de los estudios de audiencias, ¿no? Eh, yo creo, porque uno cuando lee hipermediaciones, yo creo que él se siente un poco deudor o descendiente de esta escuela cultural interpretativa, ¿no? Em, ya voy a empezar con mis opiniones. A ver, Scolari efectivamente es una suerte una suerte de papa dentro del campo de los estudios de la comunicación digital, pero a mí me da la impresión de que es muy integrado, ¿no? Si uno lo piensa en términos de apocalípticos integrados, a mí me da la impresión de que Scolari es muy integrado, ¿no? Me gustaría que sea un poco más crítico, ¿no? Él tiene sus críticas también, digo, ¿no? Pero si uno lo lee en redes sociales, es como que yo le diría, pero bueno, no sé, a ver, uno también tiene que entender los contextos, ¿no? Yo tengo entendido que Scolari, por ejemplo, Claro, disculpe, profe, sí, por eso le Julieta. preguntaba en qué fechas, digamos, más o menos como para llegar a entender el contexto en el cual se crean las teorías, porque si no eso es como que aísla el pensamiento de los autores, por un lado. Y por el otro yo considero lo mismo, Scolari no hace ninguna crítica realmente reflexiva sobre el tema de los medios, digamos, es como que intenta explicar o desentrañar cómo funcionan, pero hasta ahí se queda. Sí. A ver, no sé si hasta ahí se queda. En el libro de Hipermediaciones, de hecho, el último capítulo, él dice, ¿no? Está la cuestión del poder. Lo estoy simplificando un montón, discúlpenme, pero dice, bueno, hay una cuestión del poder que yo en general no la tomo en cuenta, pero sí la toman en cuenta en ese último capítulo, pero me da la impresión de que él por ahí no se quiere meter mucho en esa cuestión, por lo menos en términos de la discusión que podría tener desde una perspectiva crítica, ¿no? Esto de decir, bueno, efectivamente hay una superestructura ideológica que está definiendo una superestructura ideológica y una base material capitalista que efectivamente está definiendo las formas eh, de interactuar con las tecnologías, ¿no? Él como que me da la impresión de que, bueno, las tecnologías aparecen y hay que un poco incorporarlas a nuestra vida sin mucha más reflexión. Es un tipo muy interesante, muy reflexivo, ¿no? Es un capo en el campo, pero yo por ahí le pediría un poquito más. Sé que hay otros autores que lo hacen, ¿no? Y lo hacen muy bien, pero bueno, en principio esa podría ser una posible crítica a hacerle a Scolari. Sí que yo le puedo hacer alguna crítica escolar y digo, a ver, Scolari nuevamente es un capo en el campo, ¿no? Pero Me parece que es Facundo el que sí, avecina cómo se van a dar las nuevas tecnologías, las plataformas, las redes, como que él es, no sé si se dice que ilumina, ve, porque más allá también se me hace que es integrado, pero también, ¿por qué? Porque él cree que el apocalista es muy cerrado, sí, demasiado cerrado y no está viendo las nuevas tecnologías, no está viendo las nuevas formas de comunicarse, y eso es lo que él fundamenta en su texto. Decir, ¿por qué totalmente. ser tan apocalíptica si hay que integrar las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Sí, sí, sí. No, o que la pandemia en algún momento al que era cerrado
lo obligó de alguna manera, o a ver, vos querés decir que sos más apocalíptico. La pandemia no te obligó, sí, de alguna manera a insertarte más en las tecnologías, a ver esta forma de dar clases, porque un apocalíptico te diría que no. O sea, vos no podés dar una clase desde este lugar. Las clases para ellos eran de alguna manera presenciales y de esta manera, pero y usar otras tecnologías, incorporar otros conocimientos, incorporar tecnología, y eso es lo que fundamenta Escolari. O sea, no es que yo lo defienda, pero me parece que es el que más vio lo que se avecinaba con la tecnología, con los medios de comunicación, y lo que, no solo los medios, sino lo que nos íbamos a exponer nosotros y a tener que cambiar de forma de ver el mundo, de comprar, incluso chicos de comprar. Cómo la pandemia nos obligó a comprar de otra manera, a vivir de otra manera, pero sobre todo el tema de la tecnología, cómo cambió, porque el libro que él, en las últimas, antes que saque el último libro, él fue lo que anticipó y no me acuerdo la fecha, pero fue muchísimo antes de la Sí, sí, pandemia, que sí. él ya venía avecinando la evolución de los medios y de la tecnología. Me parece que ahí es donde se justifica y dice, el apocalíptico es demasiado cerrado y no está viendo el mundo que se le viene, Tal cual. de alguna No, manera. de hecho, a ver, de hecho, discusiones, a ver, discusiones personales que después, pero que tienen impactos teóricos por fuera, ¿no? El año pasado yo hice un módulo de la maestría con no Carlos, Francisco Alvarelo. Francisco también forma parte del grupo de investigación con Carlos Escolari, ¿no? Y lo interesante de ese módulo es que era justamente eso, ¿no? Pensar estas nuevas teorías de la comunicación digital en términos de apocalípticos integrados. Y él un poco nos decía, bueno, hay que ir más allá de eso, digamos. A ver, el pensamiento de apocalípticos e integrados es un pensamiento bastante reductor de todo un campo, ¿no? Eh, Uno podría decir, bueno, también hay que discutir con Humberto Eco. Humberto Eco ya está muerto, pero digo, hay que discutir en su momento cuando él propuso lo de apocalípticos integrados. Pero bueno, es una forma de tratar de clasificar, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Porque eso también está bueno. Esto que yo acá les traigo con el esquema, ¿no? Que no recuerdo ahora Julieta, creo que dijo que nunca lo había visto de esta manera, es porque nos ayuda justamente a clasificar los pensamientos y las distintas teorías y conceptos que hayan visto a lo largo de la carrera, ¿no? Saber dónde se encuentran en una posible clasificación. Ahora, esto también es completamente discutible y completamente criticable, ¿no? Pero nos ayuda a pensar, y ahí voy a tomar la crítica que hizo Julieta de que no están los años, porque efectivamente muchos de estos pensamientos tienen un contexto histórico y social que ayudaron a que aparezcan estas ideas, ¿no? De hecho, eso sucede con todo. Cuando veamos un poquito la línea de tiempo de las tecnologías, no vamos a tener tiempo de ver mucho, pero digo, las tecnologías también aparecen en un momento histórico determinado, no porque aparezcan, digamos, no es porque, digamos, aparecieron de la nada, ¿no? Se materializaron en un momento, sino porque en realidad estaban respondiendo a necesidades eh, de cualquier tipo, necesidades económicas, políticas, tecnológicas, lo que sea, del momento, y por eso aparecen, ¿no? Y eso determina todo un conjunto de consecuencias, ¿no? Y efectos en la sociedad, en el pensamiento, ¿no? Entonces lo interesante de ver esto es justamente eso, decir, bueno, estos pensamientos aparecen en determinado momento porque tenían que aparecer en ese momento o porque estaban representando ese momento histórico, ¿no? Y voy a cerrar esto un poquito con Scolari porque además va a parecer que lo estoy criticando. No, no, yo no pretendería menos que eso, pero lo que quiero decir es, más allá de la visión, como dice Ivana, ¿no? Del futuro que tuvo Scolari y que sigue teniendo, porque en realidad es un tipo que está mirando mucho más allá de lo que puede ver un apocalíptico como yo. em, pero también es hijo de su propia historia, ¿no? Él, si no me equivoco, si bien había estudiado comunicación, en un momento empieza a trabajar en agencias de publicidad, ¿no? Entonces, también eso, a ver, uno cuando trabaja
en empresas importantes de publicidad, medio que se integra, ¿no? Es muy difícil ser apocalíptico si uno trabaja en grandes empresas de publicidad. Entonces, uno también entiende esa crítica que uno podría decirle de falta de crítica al pensamiento de Scolari, uno lo puede entender cuando uno ve también su propio recorrido histórico, ¿no? Em, pero efectivamente Scolari es un capo del campo de la comunicación digital, más allá de lo que uno pueda decir en términos de su posicionamiento y político ideológico, ¿no? Julieta, por favor. Mm, Nada, un último aporte respecto a esto, sobre lo que decía la profe recién, esto de que anticipó cómo íbamos a comprar, cómo nos íbamos a relacionar a través de las tecnologías, y que obligadamente, gracias a, en pospandemia, digamos, tuvimos que amoldarnos sí o sí. Eh, Creo que no trae justamente a debate esto de que, por ejemplo, el consumismo, el que la tecnología es simplemente para guerras en este momento, que hay drones que están matando gente, o sea, todo eso lo obvió, digamos, o sea, veamos una sola parte que es cómo usar la tecnología, cómo hacer que nos sirva o que nos sea útil en el día a día, comprenderla hasta por ahí nomás y como que recortó un buen pedazo de la realidad, digamos, para mí también en ese sentido. No, obviamente no quita que sea un experto y No, no, etcétera, totalmente. etcétera. Totalmente. Y por eso nos sirve el próximo, el próximo paradigma, porque el próximo paradigma un poco, no quiero decir que son tibios, pero sí, digamos, como que confluyen en la ancha avenida del medio, se diría, ¿no? Confluyen en la ancha avenida del medio, porque el cultural interpretativo no deja de ser crítico en términos de la Escuela de Frankfurt, pero también dice, a ver, no solamente critiquemos la comunicación vertical que va desde las clases dominantes a las clases subalternas, sino también veamos qué hacen las clases subalternas con aquello que proponen las clases dominantes, ¿no? Entonces, le dan una agencia, a ver, porque el paradigma crítico, un concepto muy propio o una crítica que se le puede hacer al paradigma crítico es que piensan que los receptores o los públicos o las audiencias son tontas, ¿no? Las audiencias hacen únicamente aquello que les proponen los medios de comunicación. Y lo que están diciendo estos pensadores del cultural interpretativo es decir, no, en realidad, a ver, las audiencias hacen sus propias cosas y tienen sus propias mediaciones, ahí aparece el concepto de mediación, ¿no? Tienen sus propias mediaciones frente a las propuestas de los medios de comunicación, ¿no? Frente a las propuestas de las tecnologías, si es que las pensamos después de las hipermediaciones, ¿no? Eh, entonces, es también como una suerte de evolución que está criticando un poco al paradigma crítico, valga la redundancia, pero que le da también un poco más de agencia a estas audiencias y a estos públicos, diciendo, los públicos hacen lo que quieren o lo que pueden también dentro de sus propios contextos, ¿no? Acá aparece, por ejemplo, bueno, los conceptos de producción, distribución y consumo cultural, ¿no? La idea de las hegemonías y las resistencias, ¿no? Esto de la idea de hegemonía tiene que ver con las propuestas de los medios de comunicación o las propuestas de las culturas dominantes, y después están las propias resistencias de las culturas subalternas, ¿no? Em, Aparece la idea de cultura popular y cultura de masa. Esto no sé si lo habrán visto porque es un concepto también bastante interesante, ¿no? Pero básicamente uno podría decir, también simplificando un montón, que las culturas de masas pueden ser aquellas culturas propuestas por los medios de comunicación masivos, mientras que las culturas populares son la resistencia que ofrecen o que muestran las clases subalternas frente a esas propuestas de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso, bueno, a ver, ahí Julieta dice en Argentina ya se vio súper clara la manipulación de los grandes medios y la gente se masticaba todo lo que decían. No sé, no sé de qué tema estás hablando, Julieta, ¿no? Pero, a ver, esto también es una crítica al pensamiento crítico, ¿no? Eh, ¿qué tanto se puede manipular a un público, ¿no? Eh,
A ver, es completamente discutible, nos podría tomar todo un cuatrimestre, ¿no? Discutir sobre la manipulación de los medios de comunicación. Manipulación, nuevamente, a ver, estas palabras como manipulación de los grandes medios, uno puede ubicarlo en el campo del paradigma crítico. Pero lo que dice este paradigma cultural interpretativo es, bueno, efectivamente los medios tienen una pretensión de manipulación. Ahora, no sabemos qué tan efectivos son esos medios en este proceso de manipulación. ¿Y qué es lo que hace la gente con esa manipulación, ¿no? Muchas de las investigaciones latinoamericanas, por ejemplo, de Jesús Martín Barbero, en términos de las propuestas de los medios, tienen que ver, por ejemplo, con las novelas, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, las novelas reproducen estereotipos y reproducen ideas propias de las clases dominantes. Y lo que decía Jesús Martín Barbero básicamente era, bueno, sí, efectivamente sí, pero también veamos qué hace la gente, ¿no? Y cómo esa misma novela a veces puede servir para, no sé, la comunicación entre vecinas, ¿no? Entonces las mismas vecinas que ven una novela, no sé, se juntan la mañana siguiente y charlan sobre eso y capaz que pueden resignificar aquellas propuestas o estereotipos que ven en las novelas. De hecho, ha pasado, digo, a ver, la evolución de las novelas, bueno, que uno, ahora si uno piensa en términos de las novelas turcas, podría hacer muchas otras críticas, pero digo, también hubo una evolución en términos de los estereotipos que aparecían en en las telenovelas latinoamericanas, ¿no? Eh, y eso no ha sido en vano, digo, eso efectivamente tuvo que ver con estos procesos de resistencia y de manipulación o de hegemonía que había entre los medios de comunicación y los propios públicos, ¿no? De hecho, bueno, en la actualidad los públicos también tienen mucha agencia, ¿no? Esto de los grupos focales, ¿no? O cómo los mismos programas están muy interesados en saber qué es lo que piensa la gente sobre lo que pasa en los consumos, ¿no? Porque bueno, efectivamente las audiencias definen en, en, en una medida relativa aquello que proponen los medios. Y obviamente los medios también le conviene ir ajustando sus propios contenidos a aquello que está demandando el público, ¿no? Entonces, acá un poco podríamos ubicar esa relativa resistencia en este paradigma cultural interpretativo, ¿no? A ver, voy a leer algunas cuestiones que dijeron por acá. A ver. Sofía dice, ¿qué sucede a partir de redes como Twitter, que permite un intercambio y no como la tele, que siempre fue una sola bajada de línea, ¿no? Bueno, a ver, nuevamente, a ver, Sofía, como para pensar todo esto en términos de estos paradigmas, ¿no? La idea de bajada de línea es muy crítica, ¿no? Es muy del paradigma crítico, es decir, bueno, la tele te dice algo, vos no le puedes responder. Ahora, los estudios desde el paradigma cultural interpretativo te dicen, no, la gente a pesar de no poder responderle a la televisión, puede, puede tener algún tipo de respuesta, ¿no? Puede hacer algo más que ver la televisión, ¿no? La televisión no solamente es verla, la televisión también es interpretarla, es discutirla, ¿no? Entonces, si bien Twitter o ex Twitter puede permitir un intercambio. A ver, yo la verdad que también diría, ¿qué, qué tan efectivo es el intercambio que puede haber en Twitter, ¿no? Que tiene sus propios algoritmos, que ahora tiene otra propiedad, ¿no? Otra propiedad porque en su momento tenía un dueño, ahora tiene otro dueño que tiene otra perspectiva político-ideológica, ¿no? Entonces, ¿qué tan libre puede ser Twitter a pesar de los intercambios que aparentan ser libres? Eh, y qué tan vertical puede ser la televisión a pesar de que uno no le pueda responder, ¿no? Daniela dice, también las audiencias eligen qué consumir y criticar porque no son pasivas, si no tienen participación, selección y uso. A ver, sí, 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 Daniela, sí, efectivamente, por lo menos desde esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva del paradigma cultural interpretativo, uno podría decir, sí, efectivamente las audiencias se eligen, pero, a ver, lo interesante de pensar todos estos paradigmas es decir, bueno, eh, no todos están así, ¿no? Uno también puede decir, las audiencias eligen qué consumir dentro de un catálogo o de una oferta de los medios de comunicación, ¿no? Tampoco es que pueden elegir tan libremente qué consumir, ¿no?
efectivamente no son pasivas, pero uno podría decir que frente a grandes medios de comunicación y hoy en día grandes empresas y plataformas tecnológicas, em, siguen teniendo cierta simetría en las posibilidades de propuestas de intercambio, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien abrió el micrófono? Usted puede filmar, por favor. ¿Denis? Denise, tenés el micrófono abierto, amigo. Ah, era eso, perdón. Silvia pregunta, ¿y en qué sentido la van a dar? Profe, ¿cuándo ponemos la asistencia? ¿En qué sentido la van a dar qué? Bueno, lo de la asistencia lo tienen que arreglar con Ivana. No sé en qué sentido la van a dar, no sé qué le van a dar. La verdad que no sé. Julieta, ¿siguen siendo ellos los dueños? Sí, bueno, es completamente, es una discusión mucho más grande que la que podemos tener acá, ¿no? Denis dice es como analizar los pros y los contras. Malen dice hoy las audiencias van moldeando los contenidos. Discutible, completamente discutible, pero es un avance frente a la idea del tonto cultural del paradigma crítico. Bárbara dice, en grandes medios ya hay una agenda programada por la línea editorial, pero dependiendo de la plataforma se van transversalizando con la agenda del público o lo que quieren ver. Sí, también, efectivamente. Denis dice, disculpe, estoy en el agua. Ah, bueno, listo. Listo. Em, pero bueno, a ver, volviendo un poco a la idea del paradigma cultural e interpretativo, ¿no? Y también entendiendo por qué Scolari puede pertenecer a ese paradigma, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con una suerte de no colocar todo el poder de la comunicación en los medios de comunicación tradicionales en su momento y hoy y en los medios y las plataformas digitales, sino también darle algún tipo de poder o agencia eh, a las audiencias, a los públicos o los receptores, ¿no? De hecho, algo que yo siempre discuto, ¿no? Del concepto de transmedialidad, ¿no? Esto de decir, bueno, o por lo menos el concepto de prosumidor, ¿no? Esto de decir, bueno, no solamente somos consumidores, sino también somos productores. Algo que también uno podría decir, bueno, qué tan productores somos de contenidos, ¿no? O la gran mayoría de los consumidores, qué tan productores son, ¿no? Eh, Nos gusta pensar que en esta era digital transmedial somos tan productores como consumidores, y la verdad que a mí me da la impresión que seguimos siendo en gran medida productores más que, digo, consumidores más que productores, ¿no? Y eso obviamente también supone cierta asimetría en el momento, en cuestiones de tener o no cierto poder al momento de proponer sentidos en la comunicación, ¿no? Pero bueno. Son discusiones que las vamos a tener mucho más adelante. Ya son las 11:30, ya veo que no voy a llegar a donde quería llegar, pero bueno, sigamos avanzando por lo menos con el semiótico discursivo. Está bueno, me ha gustado muchísimo la discusión, digo, porque efectivamente, ¿no? Esto nos mueve un poco las tripas, cosa que está buenísimo siempre, nos mueve un poco las neuronas también. Me gusta que haya discusión porque, bueno, habla también de los posicionamientos políticos e ideológicos que aún hoy siguen teniendo estas escuelas y estos paradigmas, ¿no? Por eso, más allá de que voy a ajustar este cuadrito con algunas fechas como para que sepan dónde se inician, siguen teniendo cierta vigencia, ¿no? No es que la primera ya se olvidó completamente y hoy estamos en el último estadio, sino que en realidad todas estas escuelas siguen teniendo presencia en las formas de pensar la comunicación en la actualidad, ¿no? De hecho, inclusive la informacional, como les decía, si bien al principio medio que se dijo, no podemos cuantificar la comunicación porque, bueno, la comunicación humana va más allá de números y fórmulas. Hoy por hoy, en términos de algoritmos, podemos decir, bueno, sí, podemos cuantificar la comunicación, ¿no? Y de hecho se hace, ¿no? Así que no es que hemos ido abandonando los paradigmas, sino que todos estos paradigmas todavía siguen conviviendo en el campo de la comunicación, ¿no? Em,
Denis dice prosumidores, algunos replicantes en contrasentido de la creatividad. Me estás complicando muchísimo con esas palabras, Denis, pero bueno, ya en algún momento cuando hablemos de prosumidores podemos, te voy a pedir que te extiendas en eso. Bueno, ahora la profesora dice que vayan registrando su asistencia. Em, bueno, y el último paradigma, bueno, el último paradigma que agrega Scolari a esta lista, ¿no? Porque en realidad, si uno ve, por ejemplo, Eric Torrico Villanueva, él coloca esos primeros cuatro, eh, y ya con eso uno podría decir está bien, ya está bastante definido el campo de la comunicación, pero yo como analista del discurso, que vengo de ese palo, me gusta lo que hace Scolari, el decir, no, hay también un quinto paradigma que generalmente se olvida dentro de los estudios de la comunicación, que tiene que ver con el paradigma semiótico discursivo, ¿no? Esto lo voy a avanzar rápidamente porque en realidad no es lo que nos interesa. De hecho, el paradigma que sí me interesa mucho y en el que vamos a estar circulando en gran medida va a ser el cultural interpretativo, ¿no? Al semiótico discursivo no lo vamos a tocar porque además el semiótico discursivo se dedica, como ya lo habíamos visto anteriormente, a ver dónde estoy. Estoy acá, discúlpenme, estoy medio perdido. Acá está. Como lo habíamos visto anteriormente, el semiótico discursivo está más bien interesado en el análisis del contenido, ¿no? Análisis del mensaje, y nosotros no vamos a estar ubicándonos en ese lugar del circuito de la comunicación, sino justamente en el lugar de la recepción. Entonces voy a pasar rápidamente esto, únicamente como para que tengan una idea de qué se trata el paradigma semiótico discursivo. Bueno, se dedica al estudio del contenido de los mensajes. Hay como dos grandes escuelas, ¿no? Históricamente, la escuela francesa y la escuela norteamericana. La escuela francesa que se dedica a los estudios lingüísticos, ¿no? Ahí estaba Ferdinand de Saussure, que no es francés, sino que era suizo, pero él dio una clase en algún momento en la Universidad de la Sorbona, si no me equivoco, y después se murió, y después los estudiantes escribieron el libro que se llama algo así como clases de lingüística general o lecciones de lingüística general, ahora no me acuerdo el dato exacto. Como verán, se me pierden muchas veces los datos. Pero bueno, él funda esa línea francesa de los estudios lingüísticos o los estudios del discurso, ¿no? Em, paralelamente, porque, bueno, siempre hay como una pelea entre los estudios lingüísticos y los semióticos, pero en realidad paralelamente en Estados Unidos había otro tipo que estaba pensando casi lo mismo, ¿no? Que es, hay Pierce, ¿cómo se llama? Ay, no me voy a acordar. Charles Sanders Peirce. eh, Él estaba fundando su propia línea de investigación, pero ya no solamente pensando en la cuestión lingüística, sino en la cuestión audiovisual también, ¿no? Él propone una teoría de los signos, ¿no? No sé si lo habrán visto tampoco en la carrera. Yo creo que la tecnicatura no tiene eh, mucho contenido sobre lo lingüístico y lo semiótico, ¿no? Capaz que lo habrán visto en tele o algo por el estilo, muy superficialmente, pero no tiene mucho interés. Eh, pero bueno, eso. Hay una línea norteamericana de Peirce y la línea francesa de Saussure. La línea francesa dedicada a lo lingüístico y la línea norteamericana dedicada a todo lo que sea audiovisual, ¿no? Ahí, bueno, aparece toda la producción de los procesos de producción de sentido, de interpretación, la idea del análisis de los discursos sociales, ¿no? Aparecen conceptos como enunciador, enunciatario, signo, lengua, habla, connotación, texto, discurso, sentido, interpretación. Básicamente todo lo que sea algún tipo de contenido de información o de sentidos en los mensajes producidos por los emisores y que se transmitan a los receptores, ¿no? Nuevamente, esto no lo vamos a profundizar porque esto es de otra materia, pero un poco para saber que también existe este paradigma dentro del campo de la comunicación. ¿Se entendió esto, no?
Sí, profe, muy interesante ir viendo de las distintas escuelas, cómo se van complementando, algunas criticando. Está bueno pensar así desde la comunicación y los efectos también que puede producir. Perfecto, perfecto. Está bueno, a ver, está bueno verlo así todo junto, pero no es un, no debe llevar la gloria de todo esto. Esto es lo que dice Scolari en ese capítulo. De hecho, cuando lo vayan a ver, va a decir, el profe repitió todo lo que dijo Scolari. Efectivamente, estoy repitiendo todo lo que dice Scolari. Pero eso, lo que me interesa es que también vean eso, ¿no? Como el campo de la comunicación. A ver, esto también, esto es el campo de la comunicación, lo podríamos decir en términos eh, de los medios tradicionales, ¿no? Scolari, en ese capítulo que ustedes van a estar leyendo, después habla un poquito de cómo estos paradigmas tienen al día de hoy ciertas derivaciones en nuevas investigaciones con respecto a la comunicación digital, ¿no? Eso no voy a avanzar sobre eso, básicamente porque eh, no nos incumbe en principio. Lo veremos, por ejemplo, del cultural interpretativo, sí lo vamos a ver en algún momento cuando veamos el concepto de hipermediación, que además le va a servir muchísimo también para entender el concepto de mediatización, que es otro concepto distinto, que lo van a ver con Ivana. Em, pero eso, es un poco para tener el panorama general del campo de la comunicación y dónde nos estamos ubicando nosotros en ese campo. Nosotros nos vamos a estar ubicando justamente en el cultural interpretativo que le está dando cierta agencia, le está dando cierto protagonismo a las audiencias y a los públicos en este proceso de la comunicación, ¿no? Bueno, si no hay dudas sobre todo esto, sigamos. Y acá como para empezar a cerrar la clase, em, la otra pregunta es, bueno, ya preguntamos qué es la comunicación, pero nosotros estamos pensando en una comunicación vinculado a lo digital y vinculado en algún sentido a lo tecnológico, ¿no? Y bueno, la pregunta es una tecnología, ¿no? ¿Qué es la tecnología? ¿Una herramienta para resolver algo? Una herramienta. ¿Quién dijo? Discúlpeme, no lo vi. Belén, yo, Ah, Julieta. Belén, Julieta. Ah, herramienta. ¿Qué más? No, a ver, cuando yo hago estas preguntas, no se pongan a buscar en Google o yo digo buscar en Google, ya yo sé que ya es un anacronismo buscar en Google, ¿no? No le pregunten a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, ¿no? Lo que estoy buscando es que me digan ustedes qué entienden por eso y a partir de eso construir una definición, ¿no? Pero no estén buscando a ver qué dice Wikipedia que es una tecnología. No, quiero saber qué piensan ustedes que es una tecnología. Por eso me gusta lo de herramienta. Lo habíamos visto igual creo, pero hablaba de la tecnología, por ejemplo, en el sentido de una lapicera, no estamos hablando de un teléfono, de una lapicera. O sea, es una cosa que conlleva obviamente una técnica que vos Sí, tenés que aprender para poder resolver un problema, digamos. bien, una herramienta. Ahí Fernanda dice, es todo lo creado por el hombre, ¿no? Todo lo creado por el hombre es una tecnología. Pedro dice, un instrumento para desarrollar algo. Ahí sigue apareciendo la idea instrumental de la tecnología, ¿no? Instrumento muy ligado a la idea de herramienta, ¿no? Stephanie dice, es una herramienta o técnicas que usamos para nuestras necesidades o resolver problemas. Y si yo les pregunto, Valen dice, un complemento para hacer algo. Conjunto de conocimientos que usamos para resolver problemas. Me gusta esta idea de resolver problemas que también aparece, ¿no? La idea instrumental. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la primer tecnología de comunicación humana? El lenguaje, El lenguaje, sí, a ver, y ahí un poco nos metemos en el problema, ¿no? El lenguaje es una herramienta, es algo creado por el hombre, es un instrumento, ¿no? Pero efectivamente, a ver, por lo menos desde la perspectiva de esta cátedra,
eh, una de las primeras tecnologías de la comunicación es el lenguaje, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros éramos animales silvestres, ¿no? Y en un momento tuvimos que desarrollar, ¿no? Porque también eso es muy propio de la idea de tecnología, ¿no? Tuvimos que desarrollar una herramienta que nos permita simbolizar, que nos permita comunicarnos y que nos permita eh, entender las ideas que están en la cabeza de otra persona a partir de símbolos, ¿no? Em, Cuando yo digo símbolos, lo que quiero decir es que las palabras que nosotros utilizamos eh, se refieren o representan un objeto o algo de la realidad o algo capaz que no está en la realidad, pero algo que está fuera de nosotros o capaz que también está dentro de nosotros. em, pero que la relación entre esa palabra y el objeto es una relación, como dice Saussure, es una relación inmotivada, ¿no? No hay una relación natural, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, ahí Julieta dijo lapicera, ¿no? Cuando yo digo lapicera, a ver, yo estoy utilizando una palabra para definir un objeto, pero no hay una relación entre esa palabra y ese objeto. Hay no más que una relación social, digo, ¿no? Eh, no es que la sílaba la de lapicera es la tapa de la lapicera, ¿no? No, sino que hemos decidido como comunidad lingüística que ese conjunto de sonidos y de letras represente a ese objeto que es la lapicera, ¿no? Y así con todo, básicamente, ¿no? Así básicamente con todo. Entonces eso, hemos desarrollado una Profe, herramienta, ¿sí? No sé quién está hablando. po- Edilena, profe, buen Edilena, día. sí. Por ahí yo también uso la frase de que todo es posible en la era tecnológica en mis redes sociales, pero por ahí si lo vemos desde el punto de vista de la evolución de las diferentes tecnologías, esa frase aplicaba, por ejemplo, cuando yo la escribí hace años, me refería a que, por ejemplo, acortamos distancias, o por ejemplo, que estoy en este país, puedo comunicarme con mi familia, puedo ver a través de redes o de diferentes plataformas cómo ellos o cómo mis sobrinos crecen, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hoy en día es otra cosa. Hoy en día, incluso para mi trabajo, mi proyecto personal lo pueden ver aquí, mi familia en España, en Colombia, en donde estén, en cualquier punto cardinal. Y por ahí esa relación entre la información que refiere a la comunicación y las herramientas tecnológicas, eh, cómo mutan y cómo permiten cada vez trascender más allá de las fronteras, de las temporalidades, de los contextos. Edilena, vos no sos de acá, ¿no? No, profe, yo soy colombiana. ¿Vos venís de intercambio o estás viviendo en No, Jujuy? ¿Estás estudiando en la facultad? hace 15 años vivo en Jujuy. Ah, mira vos, mira vos. Qué bueno, Sí, qué soy bueno. periodista y bueno, hago un montón de ¿En dónde cosas, estás trabajando, pero Edilena? actualmente soy movilera en La Voz de Jujuy. Ah, en La Fui por Voz. 3 años productora general de Todo Turismo y Viajeros de Radio, que es lo que más me apasiona, el cubrir cultura y turismo. Y tengo mi proyecto personal que se llama Mundo Mujer, que no es un proyecto feminista, sino la mirada de una mujer del mundo y que también me permite eso, traspasar fronteras. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Chile en diciembre y desde allí informaba o transmitía o hacía contenido de Mundo Mujer y no dejaba de, o sea, no había un límite y es lo que pretendo desde el inicio del proyecto, de que no haya un límite, que si me voy a Colombia lo pueda seguir haciendo, lo pueda seguir desarrollando y no se pierda, como por ahí, eh, incluso ahora estamos trabajando en otros proyectos que se vienen muy lindos y un magazine a la mañana que diga a la mañana de, o como que nos va a limitar. Sí. Entonces, gracias a que va a ser en plataforma de streaming, queremos un nombre atemporal, que si en algún momento pasa algo nos podamos llevar el programa Ah, bien, bien, o a bien. la Que sea tarde o a la portable. noche, o claro, o Que que sea si portable. pasa algo en el canal de streaming podamos hacerlo, no sé, en la sala de la casa, improvisar y no cortar. Bien, O sea, bien. eso nos permite, a eso Fíjense, me refiero yo, que todo es posible en la era tecnológica, que no nos limitemos
a que antes era un, un lugar, un espacio, ¿sí? Aprovechar cada herramienta y por ahí yo he logrado un montón de cosas con un simple celular, Sí. ¿sí? Y siempre he criticado eso y me ha costado un montón, sobre todo en la universidad, y lo sigo sufriendo porque me pasó con la materia el cuatrimestre pasado, que todo perfecto, y cuando fui a rendir el parcial, como era el recuperatorio, no presenté el primer parcial, quedé libre y, y renegué y de todo porque la conexión de Wi-Fi, elegí el mejor lugar para que no me pasara eso y me pasó. Y sigo Sí. renegando desde siempre con la brecha tecnológica. Yo creo que lo sufrimos muchas personas. Por más que Bueno, tengamos pero a ver, la mejor... seguimos dependiendo de cierta Ujú, infraestructura que damos por hecha, sí, y no siempre sucede así, no siempre sucede es así. contradictorio, por eso te digo, con un Sí, simple no, sí, celular se sí. pueden No, hacer porque a ver, maravillas, fíjate, pero fíjate la conexión de nuevamente. internet nos limita. Fíjate eso, vos decís, no, con la tecnología todo es posible. Bueno, siempre que haya tecnología, Claro, digamos, ¿no? Entonces, claro. dependemos de cierta infraestructura tecnológica que damos por hecha. Bueno, a ver, esto, ay, ya se lo está pasando el tiempo. Pero digo, pensando un poco en Internet, ¿no? Yo imagino, ya vamos a hacer una encuesta donde voy a saber la edad de cada uno y cada una de ustedes, ¿no? En realidad no me interesa saber la edad de cada uno de ustedes. Sí me interesa saber la edad de todos, ¿no? Suena feo decir que no me interesa. Pero bueno, se entiende, se entiende. Yo creo que se entiende. No, pero lo que quiero decir es, muchos de ustedes, yo imagino que son bastante jóvenes, ¿no? Yo imagino que la edad promedio debe andar por los 22, 23 años, supongo yo. Em, si no es menos, si no es menos. Y ustedes no sé si nacido, pero ya han crecido en un mundo donde dan por hecho a la Internet, ¿no? No solamente la Internet inalámbrica, ¿no? Que ya es mucho más avanzada todavía. Em, y eso, digo, ustedes dan por hecho eso y no es algo, justamente ahora nos tocaba hablar sobre los desarrollos tecnológicos, después de todo esto, hablar sobre los desarrollos tecnológicos y cómo, digamos, cómo hemos llegado desde esa primera tecnología, ¿no? Que era el lenguaje, hasta estas nuevas tecnologías que son las plataformas, los dispositivos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, nos quedan 10 minutos. Disculpe disculpame que te corte, Dilena, y muchas de las conversaciones que están teniendo en el chat, ¿no? Sí voy a responder un poquito a lo que dice Julieta, ¿no? La comunicación sería la ciencia más vieja. En realidad no es, a ver, como ciencia, primero no es una ciencia la comunicación, es una disciplina dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que además, esto también yo supongo que ustedes lo deben saber, a pesar de que no hayan tenido epistemología, las ciencias sociales es una ciencia dentro de las ciencias en general que sigue siendo bastante cuestionada en su estatus de ciencia formal, ¿no? Eh, la comunicación no sería una ciencia más vieja, pero sí desde mi perspectiva, es una de las tecnologías más viejas, ¿no? Una de las tecnologías más viejas que tienen los seres humanos para la comunicación, ¿no? Antes de cualquier otra tecnología de la comunicación, la primera que desarrolló fue el lenguaje y la comunicación, ¿no? Denis dice, Colombia me encanta su música y sobre todo la salsa. Yo la verdad que no tengo no tengo la capacidad de bailar como la tiene Ivana, ¿no? Ivana acá es la que tiene esa habilidad, esa competencia. Sí me Ay, qué gusta la lindo, música profe. colombiana, soy fanático, esto, Edilena y alguien que le interesa, yo creo que a nadie le interesa esto, pero bueno, a mí me gusta mucho Bacilos, no importa. Necesitamos Starlink, bueno, dice Sofía, así las circunstancias. Vamos a tener el trabajo práctico esta semana. No, Julieta, no vamos a tener trabajo práctico esta semana. Lo tenemos que charlar con Ivana, pero a ver, antes de que porque además me está faltando definir tecnología, pero antes de que se empiecen a ir, porque ya sé que ya van a empezar a emigrar digitalmente, de la digitalidad a la realidad, nosotros el próximo sábado sí tenemos clases, ¿no? Esto ya lo he averiguado en la facultad. El lunes, el martes y el miércoles hay paro, pero no es todas las semanas, no llega hasta el sábado, sino que es únicamente el lunes
martes y miércoles, paro, o sea que la clase del miércoles no la vamos a tener, porque obviamente nos adherimos al paro, pero ¿qué pasa? Jueves y viernes es feriado, pero el sábado es día laborable. ¿Qué significa? Yo vengo a dar clases, ¿no? Yo sé, no sé, yo supongo que por ahí algunos de ustedes y algunas de ustedes ha hecho algún plancito para escaparse el fin de semana largo. No les queremos complicar, a ver si tienen que estar en otro lugar y conectarse, háganlo, digamos, tampoco no vamos a hacer el trabajo práctico la próxima semana, así que vamos a tener únicamente una clase teórica, pero tienen que, a ver, van a tener que colocar en la asistencia porque es una clase común y corriente, ¿no? Así que el próximo sábado, de todas maneras voy a estar avisando en el grupo, el sábado 4 de abril van a haber clases. No es porque el jueves y el viernes sea feriado, no vamos a tener clases el sábado. El sábado van a haber clases, ¿no? Em, a ver, hay un montón de comentarios que me estoy pasando, pero profe, en la licenciatura es las ciencias de la comunicación, no sé a qué se refiere. Daniela dice, la tecnología de acuerdo al contexto va a representarse de manera distinta. En Egipto antiguo los jeroglíficos, los sumerios la escritura cuneiforme, la moderna la imprenta. Bueno, sería el primer capítulo del texto de hipermediación. Ahí dice justamente en el aula virtual cuál es el capítulo que hay que leer, justamente el capítulo 1. Creo que está el libro completo, no sé si está el capítulo separado o el libro completo, no tengo muy presente, pero sí lo que hay que leer es el primer capítulo y de hecho lo dice en el aula virtual qué capítulo hay que leer, ¿no? Bueno, quiero cerrar con tecnología, discúlpenme. Ahora no sé dónde estoy. Acá está. Acá estoy. Que la tecnología, bueno, acá hay una definición de que la tecnología, ¿no? Que viene de tecné, arte, oficio, ¿no? Y logía, tratado de estudio, no importa, conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Ahí tiene el sinónimo de técnica que también aparecía, ¿no? En algunas de las definiciones que dieron ustedes, ¿no? Tratado de los términos técnicos, lenguaje propio de una ciencia o de un arte, conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Acá sí, a ver, yo en un sentido muy amplio de tecnología, me gusta mucho esa definición que dio alguno de ustedes, que la verdad que no me acuerdo quién es, discúlpenme, que era todo lo creado por el hombre, ¿no? La idea de que, bueno, tiene que haber cierta participación del hombre, una intencionalidad del hombre en producir algo que además sirva para resolver algún problema. Eso también me gusta muchísimo en términos amplios de la idea de tecnología, pero también esto de que, bueno, la tecnología no es solamente un dispositivo, no es solamente una técnica, sino que también puede ser, por ejemplo, el propio lenguaje, que es un desarrollo. La idea de desarrollo, ¿no? También es algo que me interesa mucho en términos de la tecnología, porque nos da, digamos, ahí nos sirve muchísimo para explicar lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje efectivamente ha sido desarrollado a lo largo del tiempo. Ahora justamente había visto durante la semana un meme de que decía algo así como si no me quisiste, ese meme que dice si no me quisiste así, no me quieras ahora, ¿no? Algo así, pero era en el que mostraban las primeras, le podríamos decir letras, pero en realidad no son jeroglíficos ni siquiera, ¿no? Sino que son ideogramas, ¿no? Que eran como digamos, las letras tenían como una suerte de forma que representaba algo de la realidad y el ahora vendría a ser directamente el símbolo purificado y desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Como podrían ser cada una de las letras, ¿no? Pero en un principio eso, digamos, en un principio las letras eran un objeto que se refería a algo de la realidad y después a lo largo del tiempo se fueron desarrollando y se fueron simplificando para convertirse directamente en las letras que nos llegan hasta el día de hoy, ¿no? Em, no voy a avanzar más sobre esto, voy a dejar para el próximo sábado el desarrollo de las tecnologías, como para entender cómo llegamos hasta el presente con estas tecnologías, obviamente partiendo desde el lenguaje y hasta las nuevas tecnologías, para también entender los desarrollos y por qué aparecen en determinado momento de la historia, tratando de vincular eso con los propios paradigmas de la comunicación que también aparecían en determinado momento histórico porque estaban respondiendo a algunas de las necesidades, ¿no? Bueno,
No sé si se ha llegado a entender un poco lo que se proponía para esta clase. Muy interesante, profe. Fue como volver a hacer un resumen y un viaje por la historia y por los autores. Buenísimo. Sí, me voy un poco conforme, no, no un poco, me voy bastante conforme con las discusiones que hubo en su momento sobre los paradigmas, ¿no? Esto de apocalípticos integrados, ¿no? De la falta de crítica de algunos autores. Digo, me voy conforme porque también entiendo que algunos de ustedes y algunas de ustedes están leyendo esos textos. em, Desde una perspectiva crítica, ¿no? También está bueno que nos lean a nosotros, nos lean no porque tengamos algo publicado, sino que nos lean en el sentido que después lo vamos a ver con Alvarelo, ¿no? Que nos consuman o que nos escuchen. También en clave crítica, ¿no? Diciendo, che, a ver, el profe es muy apocalíptico, el profe es muy integrado en esto, ¿no? Está bueno porque también, a ver, nosotros también somos objetos de crítica, ¿no? Así que está bueno. De hecho, toda esta materia va a ser objeto de crítica, pero más allá de las críticas, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Es así, ¿no? La propuesta es que podamos discutir, pero cuando llega el momento de laburar, hay que laburar. Es así. A ver, se entendió todo, muy interesante. Pudimos recuperar varias discusiones y críticas de la comunicación. El profe no puso los años. Bueno, sí, Julieta, esa es una crítica para hacer a ese cuadrito. No, no puso los años. De todas maneras, yo creo que esa información debe estar en el capítulo de Scolari, o si no, se busca en Wikipedia. Estamos en la era de la hipercomunicación, así que pueden ir enlazando los hilos a lo largo de las distintas plataformas. Bueno, Le chicos. bromeo, profe, le bromeo. Sí, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya te estoy cargando. Yo también te estoy cargando, yo también te estoy cargando. Em, a ver, una, 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 una una pequeña sugerencia. Cuando nos quieran interrumpir a lo largo de la clase, no tengan problema. A ver, yo les diría, si mucho diálogo, si levanten la mano, como para que vayamos organizando los turnos de voz, pero si en cualquier momento quieren meter un bocadillo, eh, abren el micrófono y digan lo que crean que tengan que decir. Siempre que sea pertinente, ¿no? al tema que estemos tratando, pero no tengo problema, yo tampoco me tomo muy en serio a mí mismo, así que no tengan problema en interrumpirme, no tengan problema en hacerme bromas, así que no hay problema. Ahora sí, eso sí, yo ahora voy a dejar de grabar, antes de dejar de grabar, sepan que tienen que colocar sus datos, digo, si no han colocado hasta ahora sus datos para la asistencia, una vez que se deja de grabar, se deja de registrar eso, ¿no? Así que este es el momento para colocar sus datos antes de que deje de grabar. Bueno, excelente clase, profesor. Muchas gracias por Bueno, la Denis. instructiva. Denis, vos tampoco sos de acá, ¿no? No, soy peruano. Ah, pero vos estás de intercambio o también estás viviendo acá. Estoy viviendo hace 5 años aquí. Ah, bueno, mira, qué bueno, Denis. Un Tenemos gusto conocerlo. mucho gusto, también el gusto es mío también, Denis. Lo mismo con Edilena y lo mismo con el resto, digo. Está bueno que tenemos una clase bastante latinoamericana, ¿no? Nuestra americana. Gracias, profe. Sí, qué lindo. Bueno, bueno, chicos, si no hay nada más, dejo de grabar y nos estaríamos viendo no el miércoles por el paro, sino el sábado en la clase teórica. Sí, yo subo Cintia subo la clase. A ver, tengo que esperar que me descargue el archivo Zoom. Después tengo que esperar a que mi internet, mi infraestructura
tecnológica me permita subir la clase a YouTube, pero en cuanto tenga eso ya lo voy pegando en el aula virtual. Nos vemos la próxima semana.